Bienvenidos a la Escuela Sabática Viva una vez más. ¿Cómo nos encontramos en esta ocasión, José Antonio? Pues continuamos en la línea de agradecimiento al Señor y de satisfacción por la labor que nos permite realizar. Entonces continuamos en la línea buena, ¿no? Pues sí. Muy bien. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Va genial. Y mira, te cuento que podéis decir porque soy mujer, pero me encanta esta lección de hoy. Vale, muy bien. Porque lógico. trata sobre Ruth y Esther. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos allá entonces, si os parece, y ¿hacemos una oración? ¿Sí? Venga, vamos allá. Buen Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de acudir al texto. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de poder conocerte a través de tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que nos acompañes en esta ocasión a través de tu Espíritu, que podamos transmitir a aquellos que van a participar de esta escuela sabática viva a través de lo que escuchen, de lo que vean. Ayúdanos a poder aportar elementos que puedan serles de utilidad en su vida como creyentes. Gracias por tus bendiciones, Señor, y te queremos rogar una vez más que nos acompañes de forma especial en estos próximos minutos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues entonces la semana pasada comentábamos que hay una especie de línea continuista, ¿verdad?, respecto a la temática. Volvemos a valorar, a tratar relatos que prefiguran acontecimientos vinculados a los últimos días. Eso fue lo último que decíamos el otro día. Y bueno, la verdad es que una cosa que destacas, ¿no?, que los dos personajes fundamentales de la escuela sabática de esta semana viven situaciones de vulnerabilidad. A mí me parece muy interesante cómo el Señor trabaja en su vulnerabilidad para rescatarlas, para sacarlas adelante. Es evidente, conociendo sus biografías, cómo Dios va por delante. A mí me parece algo precioso que antes de empezar quería planteároslo. Y por cierto, haciendo caso a lo que nos dice el autor de la escuela sabática, sabiendo que la Iglesia es la novia, es la mujer de nuestro Señor Jesucristo, ¿no creéis que la forma que tiene el Señor de relacionarse con las dos protagonistas de la escuela sabática, de ahí podemos extraer lecciones para nosotros como Iglesia, el trato, la relación, cómo gestionan nuestro Señor sus realidades, cómo el Señor quiere gestionar nuestra realidad también como Iglesia? ¿No? Podemos hacer una aplicación directa, ¿no?, como Iglesia que somos la mujer, la novia del Señor. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. ¿Alguna idea que te parecería interesante destacar de la lección de esta semana? Pues mira, en realidad sí, la quiero enfocar un poquito a la idea que has dicho, pero más enfocada ahora mismo hacia Ruth y Boaz. Y es que, en verdad, Ruth era mujer, para esa época era mujer, además era extranjera y además era viuda. Lo tenía todo. Bueno, todo. Y lo que realmente quiero destacar es que ¿por qué Ruth llegó donde estaba? Bueno, ella era nuera de Noemí. ¿Y por qué Boaz era su pariente? Porque ella era una extranjera. Era justamente por la relación que tenía con Noemí al principio, ¿no? Luego porque acabaron casados Ruth y Boaz, pero al principio, porque todos no sabemos la historia, al principio ella podía ser pariente de Boaz por Noemí. Y eso me da a mí una esperanza de que, aunque yo no haga parte del pueblo literal de Israel, sí puedo hacer parte del pueblo de Dios. Sí soy parte de Dios. Entonces Dios acoge a todo aquel que declara que Dios es su Señor, como lo hizo Ruth. Ruth le dijo a Noemí que se irá con ella porque su pueblo será su pueblo y su Dios, además, será su Dios. Y ella acepta a Dios como su propio Dios. Y a partir de ahí, ella hizo parte del pueblo de Dios. Lo que estás planteando es muy interesante porque, yo estoy pensando ahora mismo en que a veces nuestros prejuicios como creyentes nos dificultan conectar con personas.
Esto yo creo que es significativo, ¿eh? A veces tenemos ciertos prejuicios culturales, en fin, distintos prejuicios, no solo culturales. Y eso a veces se convierte en un problema para la evangelización, para poder dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a personas que a veces podemos no tener ningún interés en ellas, simplemente porque vengan de un lugar concreto, porque sean de una manera determinada por su cultura. En fin, muy, muy apropiado me parece la reflexión. No sé si querías matizar o ampliar un poquito lo que estás... Quizá mencionar un texto de Gálatas que creo que refuerza la idea que ha presentado muy bien Julia, ¿no? Si somos de Cristo, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, mediante la obra de Cristo Jesús, el Señor los considera a todos su pueblo. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué pensemos, en Cristo todos somos de la familia de Abraham, que es la familia de Dios. Y fíjate que Ruth, al entrar en el pueblo de Dios, por Noemí también, tenían una situación precaria, estaban pasándolo mal. Vale. Pero fijaros lo que nos dice Levítico 25:25. El pariente más cercano redimirá lo que su hermano vendió. Entonces, si Ruth ya hace parte del pueblo de Dios, ahora tiene que tener un pariente cercano que redima su situación. Y ciertamente lo encontró, y lo encontró en Booz. Y fijaros que Booz, según nos está diciendo la escuela sabática, y además como todos nosotros ya sabemos desde hace tiempo, es como un tipo de Cristo, en el sentido de que Cristo decidió convertirse en nuestro pariente. Esta parte de la lección me ha parecido muy bonita. Cristo decidió convertirse en nuestro pariente para poder redimirnos. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que estás mencionando esto y estoy pensando que el Señor siempre buscando soluciones. Es por excelencia el gran, ¿cómo decirlo? Iba a decir, el gran resolvedor, que no existe la palabra, de solución de problemas que existen, ¿no? La vida es muy compleja. En muchas ocasiones hay muchos problemas, hay situaciones que uno vive que uno no es capaz de gestionar. Pero el hecho de ser seguidores de Cristo, el hecho de ser discípulos del Maestro, uno de los aspectos más bonitos es que sabemos que la imposibilidad que a veces tenemos de solucionar problemas, una vez se los dejamos en sus manos, Él se encargará de ellos. Como decíamos hace unas semanas, Dios proveerá. Y esto no se enfrenta a la vida de la misma manera, creyendo que estás solo, a creer que el Señor está contigo porque te quiere y Él se va a encargar de todo. Él encontrará soluciones como las encontró para Ruth. Hay algo que llama la atención, a mí me la ha llamado poderosamente. De nuevo, cuando vuelves a leer, vuelves a recordar, pues hay verdades que sobresalen, ¿no? Te das cuenta de que aquel campo al que fue a espigar Ruth, quien le lleva es el Señor. ¿Por qué escoge ella ese campo? Nosotros, la Biblia no lo dice, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando ella le dice a su suegra cómo ha sido tratada, su suegra ya interviene, ya se sabe quién es y tal, y bueno, y todo se va resolviendo pues de acuerdo a la voluntad de Dios y para plena satisfacción de ellas. Pero es el Señor el que le lleva a ese campo, ¿eh? Por otra parte, nos damos cuenta de que el término Goel, del verbo Gaal, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pasa a la 70 con unos términos que luego son tomados en el Nuevo Testamento. Y que aquel que rescata, que es Booz, ¿de acuerdo?, de la situación de pobreza a Noemí, con su familia, con Ruth, etc., es un verdadero símbolo, un tipo de Cristo mismo. Hay un texto de Pablo, hay muchos, pero este texto de Pablo a los romanos es realmente muy revelador. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Es el término que se corresponde con el verbo Gaal o el término Goel, el pariente, el redentor, el que redime. Entonces, así como Booz, digamos, compró la situación en que se encontraban,
recuperó otra vez la economía de esa familia. Bueno, hizo más, se casó con Ruth y figura en la genealogía de Cristo, ¿no? Es realmente algo que nos muestra cómo Dios se esfuerza por el ser humano en lo más simple, llevarle al campo para que espijase allí porque él tenía previsto lo que iba a ocurrir. Pero después mostrarnos a todos los que leemos la Escritura que desde diferentes ángulos hay sencillamente tipos, símbolos, figuras que apuntan al Redentor. Porque esta figura del Goel, del Redentor del Antiguo Testamento, no es quizás de las más conocidas, pero es realmente muy valiosa, y la entendemos ahí. Entonces, claro, Booz pagó, digamos, la deuda, como Cristo pagó la nuestra en la cruz. Ahora, quizá también podríamos añadir pues, otra cuestión adicional en cuanto a quién pagó Jesús, porque sabemos que en los primeros siglos Orígenes decía que se pagó al diablo, y las teorías de la expiación han ido evolucionando hasta llegar a Pedro Abelardo, que lo comentamos en una lección de las anteriores, que decía que no era necesario, que la muerte de Jesús no era necesaria, ¿no? Pero claro que era necesaria. Claro que había que pagar. Cuando nosotros contemplamos el santuario, nos damos cuenta que toda la sangre que era introducida al santuario, que portaba el pecado del pueblo de Dios, de los pecadores, era asperjada hacia el velo. No que cayese sobre el velo, porque da la impresión de que si realmente fuera así, allí no se podía estar de mal olor, si la sangre acumulaba sobre el velo continuamente, ¿no? O sea, era asperjada hacia el velo, pero sin tocar el velo, caía, porque detrás estaba la ley, que es la que realmente exigía la muerte del pecador. La muerte de Jesús. Jesús pagó lo que la justicia divina exigía. Claro. Es decir, la muerte del pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces es increíble cómo el Señor se las arregla para ayudarnos a entender y finalmente mostrar lo que Cristo ha hecho con tanta efectividad en favor del género humano. Es realmente sorprendente. Estás mencionando esto y me viene a la mente... esto no lo he encontrado en las iglesias una o dos veces. Con relativa frecuencia siempre hay alguien que te dice, mire, pastor, yo no molesto a Dios con cosas insignificantes. Yo solo le planteo lo que entiendo que es importante, lo que entiendo que es significativo, lo que me preocupa, lo que necesito, en fin, pero no le molesto con cosas poco importantes, porque él está muy ocupado. Claro, y tú has mencionado precisamente cómo, has dicho, el Señor condujo la situación para ir al campo, o sea, el Señor se preocupa hasta en los detalles más mínimos de sus hijos, y eso es perfectamente comprensible. Eso es lo que me decía mi madre una vez, que ella pensaba que los detalles pues tampoco importaban, y en plan, bueno, son detallitos, ¿no? Que sí, que tú oras a Dios para... Pero una vez que dice, no voy a orar por esto, porque ¿para qué? Se fue a comprar unos lápices y cuando llegó a casa todos se iban rompiendo. Pero por ese pensamiento que tuvo, y luego dijo, no. Luego oró y cuando compró buenos. Es que a veces Dios nos da lecciones así. Sí. Es como, cuidado que yo también estoy en los detalles. Y es que el Espíritu Santo, si nos dejamos, nos guía. Y estoy segura que Ruth, al elegir a Dios como su Dios, ya ella estaba predispuesta a dejar que el Espíritu Santo la guiara donde tenía que ir. Has puesto un ejemplo tuyo, personal, familiar. No, bueno, yo os pongo uno mío personal. Hace años, Damaris, mi mujer, tu hija, ella me decía, no, yo oro para encontrar un aparcamiento. Hace muchos años le costaba un poco aparcar. Entonces le pedí al Señor que le encontrara un hueco que fuera razonablemente bueno para que ella pudiera aparcar sin problemas. Y yo le decía, ¿pero por qué oras por eso? Bueno, pues yo aprendí que sí, que claro que sí, que ¿por qué no orar por eso? O sea, hay que tener una relación tal con el Señor que en cualquier instante nuestros pensamientos se vayan al cielo para lo que sea, para un comentario, para una petición, para lo que sea, porque Dios se preocupa por lo más pequeño que podamos nosotros considerar. Exacto. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más. Venga. Mira, en la escuela sabática se nos habla sobre cómo Amán representa un poquito lo que es Satanás. Y la verdad es que cuando yo leía Esther, el libro de Esther, sí.
nunca lo vi así. O sea, vi a un señor que tenía su orgullo, que era malvado y que quería ser adorado. Pero es que leyendo la escuela sabática digo, pues es justamente lo que Satanás pretende. Tiene orgullo y además es malvado y además quiere ser adorado. Y justamente en el libro de Apocalipsis 13, del 3 al 4, nos dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que es lo que él pretende, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es el objetivo de Satanás, siempre fue este. También en las tentaciones que le hizo a Jesús, le dijo: si me adoras, todo esto te daré. Siempre quiso ser adorado como Dios. Y fíjate que Amán refleja un poquito eso. Quería ser adorado como lo era el mismo rey del imperio. No era nada y parecía que todo iba bien, de que todos lo estaban adorando. Pero resulta que hubo uno que no se postró ante él. Ese uno que no se postró ante él, era Mardoqueo, era porque a él, al único que adoraba, era a Dios, al único Dios verdadero. No iba a adorar a alguien más que no fuera Dios. Y eso representa un poquito a Satanás con todos los que pretenden que le adoren y que le adoran, y al pueblo de Dios, que ¿a quién tiene que adorar? ¿A Satanás o a Dios? Uh-huh. Representa un poquito toda la historia que estamos viviendo. Y Amán, esa hoy. Obsesión por acabar con el pueblo de Dios, que podríamos aportar a los comentarios que hacías. Se enfureció contra Mardoqueo uh-huh. y pretendió no solo exterminar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo al que pertenecía Mardoqueo. Y es justamente lo que le pasó a Satanás. No pretendía solamente destruir a Jesús, que no le adoró, sino a él y a todos los que no. ¿Hay alguna, en relación con lo que dice Julia, hay algún matiz que añadir o sí, algo que...? Bueno, ya en el caso anterior, cuando estábamos, vuelvo un momentito a voz, cuando allá en la puerta de Belén se reúne con los ancianos, ¿de acuerdo?, y llega al acuerdo porque había otro pariente más próximo, ¿no? Y al final, bueno, se resuelven bien las cosas y claro, están, como subraya la lección muy bien, representando típicamente el juicio del que venimos hablando, que se menciona tanto en Daniel como en Apocalipsis, ¿no?, previo al advenimiento. Es así. Bueno, en este caso, yo creo que ocurre lo mismo, pero en un sentido, digamos, de verdadero juicio, como Dios actúa con Amán. Amán ha preparado una horca para Mardoqueo y resulta que termina en ella. Uh-huh. Termina en ella. Él no se espera que la justicia de Dios llegue a actuar de la manera en que lo hace. Entonces yo creo que ahí hay algo a subrayar realmente, ¿de acuerdo? Como Dios vela, e igual que vela para salvación y redención, Dios también vela desde el punto de vista de su justicia. El mal no puede nunca imponerse a la voluntad de Dios. Y Dios tiene esa responsabilidad, y el caso de Amán lo subraya. Por otra parte, en cuanto a Mardoqueo, bueno, pues yo creo que también tenemos ahí una buena tipificación de nuestros días. Yo tengo aquí una cita que es de Profetas y Reyes, que dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera Iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Ahora, preguntémonos, ¿cómo terminó la experiencia con Mardoqueo y con Amán? ¿Cómo terminó el decreto que Amán consiguió que el rey persa impusiera a toda la nación en contra de los judíos? Términos invertidos. Términos invertidos. Completamente, totalmente. O sea, la voluntad de Dios es que nadie la puede contradecir, nadie puede ir en contra de ella. Es demasiado soberana como para que las criaturas que él ha hecho se puedan volver contra él. Y yo creo que así como Lucifer en su momento salió de forma expeditiva del cielo con sus ángeles, ¿de acuerdo? Así cualquier ser humano que intente oponerse al plan de Dios o sencillamente que trate de hacer daño a su pueblo, a sus hijos, que son como la niña de sus ojos, no lo van a conseguir. A veces Dios es tolerante, pero cuando Dios dice hasta aquí, nadie va a tocar al pueblo de Dios. De todas maneras, sí, el mal no prevalece, pero sí que prevalece parcialmente.
Estamos decir, conviviendo con él. Efectivamente, o sea, ahora mismo, pues eso, lo vivimos, lo sufrimos, hay muchas ocasiones donde somos testigos de muchas injusticias, el pueblo de Dios también sufre el mal, como es lógico, pero lo que sí que tiene que reconfortarnos es que ese mal tiene fecha de caducidad y que ese mal, en forma absoluta, definitiva, desaparecerá un día. Porque es verdad que, bueno, hoy todavía nos toca seguir, digamos, en el desierto, espiritualmente hablando. ¿Hay alguna idea más que te gustaría que pudiéramos destacar de la lección? Una idea que quiero destacar es que, aunque parezca que el enemigo está ganando, por cómo está el mundo y por cómo lo que pasó con Amán y Mardoqueo, que parecía que iba a ganar Amán porque el decreto estaba a su favor, aunque parezca esto, no tenemos que tener miedo, ni nada que temer, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque finalmente, y como se ha demostrado también en la historia de Esther, de que finalmente el pueblo de Dios fue triunfante, ahora no tenemos lo mismo, no tenemos que tener miedo porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Él ya venció. Él ya venció en la cruz. Ahora lo único que nos queda es que, aunque parezca que todo esté terrible y mal en este mundo, tenemos con confianza que ir al mundo y predicar de Cristo. Lo que estás diciendo, recuerdo una idea que me ha vuelto a la mente. No es lo mismo jugar un partido de fútbol sabiendo el resultado y que ese resultado te es favorable, que sin saber qué es lo que va a suceder. Y es que esto es literalmente así. No es lo mismo estar en esta vida sabiendo que la victoria es absoluta, es definitiva y que es nuestra gracias a Cristo, que pasar por la vida con las circunstancias que cualquier ser humano puede vivir. No se enfrenta a la vida de la misma manera, igual que un jugador no enfrentaría una final sabiendo que ya han ganado por adelantado. Mira que en la época de Esther, ellos estaban preocupados porque no sabían el final. Al final todo se volvió a su favor, al favor del pueblo de Dios. Pero nosotros, la diferencia es que sí que lo sabemos. Esa es nuestra diferencia. Es también muy interesante observar que cuando se plantea la situación, la difícil situación, porque aquello debió ser para vivirlo, ¿no? Dramático, ¿verdad? Entonces Mardoqueo le dice a Esther que, bueno, quizá ha llegado al reino para esa hora. Que si tú no actúas, vendrá liberación de alguna otra parte. Exacto. Dios la va a producir. Esa confianza tenía en el fondo de su corazón Mardoqueo. Pero quizá el procedimiento más normal sea que tú te presentes en la cámara del rey y, claro, si no te extiende el cetro de oro, estás perdida. Pero sabemos que Esther pidió oración, ayuno, hizo su parte, y esto, como el autor de la lección subraya, nos recuerda, por ejemplo, una conexión con Apocalipsis. En Apocalipsis 12, en la famosa persecución de los 1260 días o años contra el pueblo de Dios, vemos cómo el Señor actuó en favor de su iglesia, cómo la tierra ayudó a la mujer y cómo, aunque fue tiempo de persecución, fueron tiempos difíciles y muchos murieron, pero el Señor ayudó a su iglesia, igual que ayudó a Esther, que de alguna manera pues, representa a la iglesia, ¿no? Y naturalmente esto es una doble lección para nosotros hoy. El Señor seguirá ayudando a su iglesia, no la va a dejar. Sí. Además, con las garantías que tenemos de que la dura persecución de tiempos pasados no se va a repetir, porque el Señor lo ha dicho. No es que no vaya a haber persecución, que la van a intentar, claro, habrá pues un decreto muy serio, como dice Apocalipsis, pero Dios va a estar con su pueblo. Lo que estás mencionando es importante porque seguimos teniendo hermanos de iglesia que piensan que la persecución no va a ser más que una repetición moderna del tipo de persecución que se vivió siglos antes. Y sabemos que es que no va a ser ese tipo de persecución, que eso ya cubrió una etapa de la historia que no volverá a suceder. Es decir, que la persecución pues hay que verla desde una perspectiva distinta. A verla, la habrá, pero no va a ser como la que se vivió. Cosa que, por cierto, también qué alivio, ¿no? Sí. Si por parte de los opositores al pueblo de Dios fuera, se repetiría la historia pasada. Pero claro, el Dios del cielo ha dicho hasta aquí. Y quizá en las lecciones que vendrán, podremos abundar en algún aspecto
diríamos, más allá en este sentido. Julia, que no se te quede nada en el tintero. ¿Hay alguna idea final que te gustaría muy brevemente poder esbozar, por lo menos? Pues sí, porque, ¿sí? Mira, con respecto a lo que mencionó de que quién sabe si para este momento estás aquí, me parece muy interesante porque lo quiero aplicar a cada uno de nosotros. Y es que quién sabe si no es para un momento como este que estamos aquí. O sea, cada uno donde está, en su posición, en su sitio, creo que Dios tiene realmente un plan para cada uno y es responsabilidad nuestra aceptar ese plan. Como, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí. Entonces, yo creo que esa es la respuesta que tenemos que hacer a esta pregunta, pero individualmente cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos aquí con una misión. Cada uno de los que formamos el pueblo de Dios, de los que queremos formar el pueblo de Dios. Esto es como una especie de tablero de ajedrez, donde están las piezas desplegadas y el Señor va moviendo sus fichas, va moviendo a sus jugadores. A sus peones. A sus peones, efectivamente. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere utilizar como esos peones para el beneficio de los demás. Así que en eso tenemos que estar. Muchísimas gracias por este tiempo de reflexión. La próxima semana más y confiamos en poder seguir explorando algunas de las ideas interesantísimas que se plantean en la siguiente lección. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. A vosotros. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.